Hablemos de libros con Lluvia Agustín, el podcast que todo autor y escritor debe escuchar. The Agustín Agency, connecting authors to readers. Hola amigos, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Te saluda Lluvia Agustín. En esta ocasión tuve la gran oportunidad de conversar con el historiador César Vidal acerca de un proyecto que le ha tomado más de 2 años y medio en escribir, pero décadas de estudio riguroso acerca de la historia, la geografía, las lenguas bíblicas, entre otras muchas ciencias. Me refiero, por supuesto, a la Biblia de Estudio de César Vidal, la cual sale al mercado en julio del 2025, una publicación de Lifeway, Bradman y Holman, pero la cual ya está disponible en preventa. Ahora te cuento un poco más acerca de mi conversación con él, pero antes te recuerdo que puedes saber más sobre César Vidal al escuchar su podcast La Voz de César Vidal en donde quiera que tú escuches sus podcasts. Y para una programación exclusiva puedes suscribirte a César Vidal TV. Con la censura que tenemos hoy día en los medios digitales, en verdad yo te recomiendo que consideres una suscripción para ti o que lo obsequies a alguien especial en tu vida en estas épocas, ya que en César Vidal TV puedes obtener acceso a una enorme cantidad de material exclusivo y solo cuesta $7 al mes o $70 por todo un año. Si nos escuchas por el podcast Hablemos de Libros con Lluvia Agustín, recuérdate que nos apoyas al suscribirte a nuestro canal de YouTube o también buscarnos en Spotify o donde quiera que tú escuches tus podcasts. Ahora acerca de mi conversación con el Dr. Vidal sobre su Biblia de estudio. Él nos habló de lo siguiente, nos dio un panorama general de las características de la Biblia, nos dio ejemplos de pasajes difíciles que explica en la Biblia y nos habló acerca de los criterios que usó para comentar cada uno de los libros y lo que contiene el periodo intertestamentario, los hechos que siguieron sucediendo en esos 400 años de silencio y, por supuesto, una explicación muy documentada, muy bien documentada sobre el texto mayoritario. Todo eso y más enseguida. Hola César, saludos, gracias por estar aquí. Tenía muchas ganas de conversar contigo sobre el proyecto de la Biblia y finalmente ya estamos aquí, así que bienvenido, ¿cómo estás? Muy bien, encantado de estar aquí porque, bueno, el proyecto ya no es un proyecto, es una realidad que yo me imagino que tiene que haber entrado ya en máquinas y que la gente va a poder tener en sus manos a la vuelta de pocos meses. Sí, así es. La fecha ahorita para el lanzamiento de la Biblia es en julio, aquí en Estados Unidos. Es que estará disponible ya en tiendas, en Amazon en julio. Y luego, bueno, en los distintos países irá llegando. Por lo general toma unos 3 meses en lo que llega a España y a distintos lugares de Latinoamérica, ¿no? Así que ya estamos ahí a la vuelta, ya estamos por terminar el año. Así que esos últimos 6 meses se van a pasar seguramente que pronto, ¿no? Tenemos muchos planes también que ahorita mismo todavía se están conversando de dónde se va a hacer el lanzamiento, pero seguramente que va a ser un programa muy bonito y muy adecuado para algo como esto, ¿no? Que es una Biblia de estudio en la que se ha estado trabajando ya años y también al mismo tiempo una Biblia de estudio que en el mercado pues se destaca porque es original en español totalmente y además de que, bueno, tiene muchas características que vemos, algunas vemos en otras Biblias posiblemente, pero una gran mayoría no, son cosas únicas, que bueno, me gustaría que hablaras un poquito acerca de eso, ¿no? ¿Qué vamos a ver en esta Biblia? Bueno, la verdad es que muchas cosas que no son precisamente habituales. Por ejemplo, es una Biblia que tiene comentario a todos los libros de la Biblia. Por regla general, las Biblias de estudio no incluyen comentarios a los libros de la Biblia. Tienen introducciones, tienen notas, pero no un comentario de manera integral. Esta Biblia de estudio sí que lo tiene y el lector puede abrir lo mismo por Génesis que por Romanos, que por Apocalipsis y se va a encontrar con un comentario de la Biblia. La única excepción sería el caso del libro de los Salmos, donde los comentarios son más breves, o el libro de Proverbios, donde se ha preferido hacer un comentario por temas, por secciones. Pero el resto de los 66 libros de la Biblia, todos tienen un comentario bastante claro. En segundo lugar, esta es una Biblia que está destinada a defender la sana doctrina. No es
una Biblia apologética como esas Biblias que se dedican solo a la apología, porque va mucho más allá de eso, pero, por ejemplo, sí es una Biblia que da respuesta a la alta crítica liberal, que ahora mismo no existe en español y me atrevería a decir que prácticamente tampoco existe en ningún otro idioma, y que es muy útil porque la alta crítica liberal no solamente mina la fiabilidad de la Biblia, la confianza en la Biblia, sino que además ha ido entrando poco a poco en seminarios, en facultades, en iglesias, en editoriales, que en vez de enfrentarse con eso, lo que han hecho ha sido absorber todo eso. Bueno, pues en esta Biblia aparece una defensa bastante clara de la falsedad de la hipótesis documentaria, es decir, de aquellos que niegan que el Pentateuco lo escribió Moisés. Aparece una defensa muy clara, por ejemplo, de cómo Isaías fue escrito por Isaías y no por un conjunto de autores, o Daniel es un libro que debemos a Daniel y no a un autor anónimo y además embustero del siglo II antes de Cristo, y en ese sentido digamos que es bastante clara. En tercer lugar, esta es una Biblia que se dedica de manera muy especial a pasajes difíciles. Yo creo que una de las experiencias que a mí me llamó más la atención cuando era un creyente muy jovencito y empecé a comprar mis primeros comentarios de libros de la Biblia, es que yo me los compraba pues porque necesitaba que me aclararan este pasaje de Juan, este pasaje del Éxodo, este pasaje del Apocalipsis, que a simple vista yo era incapaz de interpretar a cabalidad. Y una de las grandes sorpresas es que no me los explicaban nunca. Cuando llegaba el versículo difícil, con lo que yo me encontraba es con que me saltaba el versículo difícil y me quedaba igual que antes de comprar el comentario. Y para que el comentario comentara lo que yo entendía, pues no me hacía falta ningún comentario. Esta Biblia sí hace un énfasis muy especial en textos de difícil interpretación. Por ejemplo, ¿por qué hay un ángel que ataca a Moisés cuando Moisés regresa a Egipto y el ángel lo quiere matar? Por ejemplo, ¿por qué se produce esa lucha entre Jacob y un ángel, al término de la cual Jacob se convierte en Israel y además afirma que ha visto a Dios? Por ejemplo, ¿por qué el libro de Éxodo nos dice que Dios iba a juzgar a los dioses de Egipto? ¿Cuándo y cómo y de qué manera lo hace? Por ejemplo, ¿quiénes eran los reyes del norte y del sur? Que cada 3 o 4 años aparece una nueva interpretación disparatada sobre quiénes son esos reyes, cómo se va a cumplir la profecía de Daniel, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, pues en la Biblia, junto con infinidad de pasajes que son muy claros, hay no pocos pasajes que son difíciles, a veces porque la misma traducción no ayuda a entenderlos bien, y esta Biblia de estudio no ha rehuido ni un solo pasaje difícil. La gente va a poder ver que ese pasaje que no entienden Números, que no entienden Ezequiel, que no entienden Daniel, que no entienden el Evangelio de Mateo, por poner un ejemplo, pues es un pasaje que aparece con mucha claridad. En cuarto lugar, esta es una Biblia de estudio que otorga una atención muy especial a las lenguas bíblicas. Yo tengo que reconocer que aquí hay una razón muy personal. Cuando yo me convertí hace casi medio siglo, fue gracias a que yo pude leer el Nuevo Testamento en el griego original y me convertí leyendo Romanos en el griego original. Pero yo creo que las traducciones, aunque sean muy buenas traducciones, como puede ser la Reina Valera del 60, sin embargo, en muchos casos no pueden llegar, porque esto es imposible, a toda la profundidad de lo que es el texto griego, de lo que es el texto en hebreo. Y esta Biblia tiene centenares de notas donde se hace referencia a un texto hebreo o a un texto griego para que la gente pueda entender realmente de la manera más cabal lo que está diciendo ese pasaje, para que comprenda que cuando Pablo dice que golpea su carne, está utilizando un término del boxeo que indica que le das al otro púgil un golpe debajo del ojo de tal manera que lo pones KO.
Y es algo importante. De la misma manera que, por ejemplo, uno va a Colosenses y se entera de que cuando se habla de anular el acta que había contra nosotros, se está utilizando un lenguaje del derecho mercantil de la época de Pablo que habla de borrar todas nuestras deudas, pero dejar el cuero en el que se habían escrito para que se pueda volver a escribir encima, para que Dios pueda escribir una nueva vida en nuestra existencia. Y esto es algo que aparece en el Antiguo y en el Nuevo Testamento una y otra vez. En quinto lugar, esta es una Biblia que permite profundizar en los personajes más relevantes de las Escrituras, junto con el comentario de los libros de la Biblia, junto con la referencia a los pasajes difíciles, junto con la preocupación por las lenguas bíblicas, que eso todo sumado equivaldría a un diccionario bíblico muy amplio, a una enciclopedia bíblica. Hay al mismo tiempo una serie de estudios al final de la Biblia de estudio donde uno se va encontrando con personajes concretos. A veces hemos leído sobre Abraham, sobre Jacob, sobre Moisés, sobre David, sobre Pablo, pero tenemos una idea muy borrosa realmente de cómo fue la vida de estos personajes concretos. Esta Biblia de estudio nos permite profundizar en los personajes más relevantes y eso nos da una proyección sobre el texto que generalmente no se tiene. Esto es algo bastante importante y yo creo que la colección de estudios que aparecen después del texto de la Biblia ayuda muchísimo a entrar en esa situación, en esa dimensión. En sexto lugar, esta es una Biblia que se detiene en los lugares. Generalmente hay lugares de la Biblia que nos suenan. Nos suena a Jerusalén, nos suena a Belén, nos suena a Nazaret, nos puede sonar a Antioquía o Roma, pero por regla general ni sabemos ubicar esos lugares ni entendemos cuál es la importancia de los lugares. En esta Biblia hay un énfasis enorme en los lugares, para que uno entienda por qué Corinto no es igual que Colosas, por qué Filipos es diferente de Esmirna, por qué Tiatira pues dista mucho de ser como Tarso. Es una Biblia donde se ha prestado una especial atención y se le ha dado un especial mimo a la geografía y a los lugares. En séptimo lugar, esta es una Biblia que se detiene mucho en las instituciones y en las prácticas. No es normal que una Biblia de estudio se detenga mucho en las instituciones, a lo mejor en la sinagoga, a lo mejor en el templo, a lo mejor en el Sanedrín, pero en esta Biblia sí que hay mucho material y mucha documentación sobre las distintas instituciones, incluyendo la celebración de fiestas, la evolución de los sacramentos, etcétera, etcétera, etcétera. Eso es algo que aparece con mucha claridad. En octavo lugar, esta es una Biblia que contiene mucha información sobre religiones y mitologías. Es decir, aquí nos encontramos con una Biblia que te permite entender por qué se organiza ese escándalo en Éfeso en torno a Diana de los Efesios, pero que te va a permitir entender por qué el judaísmo de la Biblia no es igual que el judaísmo de hoy en día, por qué ha cambiado, o que te va a permitir entender también por qué el Islam a veces parece que se hace eco de la Biblia, pero por regla general está despistado, como diría el dicho popular español, parece que ha oído campanas y no termina de saber dónde. Todo eso aparece muy claramente en la Biblia. En noveno lugar, y yo creo que este es uno de los grandes aportes de esta Biblia, esta es una Biblia que te permite conocer la historia para poder interpretar de una manera correcta las Escrituras y para que también descubras cómo hay muchas posiciones doctrinales que existen ahora, pero que son muy recientes con el paso del tiempo. Y esto, a mi juicio, es muy importante porque muchas veces hay doctrinas, creencias, interpretaciones que se considera que surgen de la Biblia, pero que, sin embargo, se da la circunstancia de que han aparecido hace muy poquito. Por decirlo de alguna manera y concluir todo esto, esta es una Biblia y es algo que yo he tenido presente
diría que cada minuto, cada segundo de trabajo a lo largo de los años, que va a ayudar a todo el mundo. Es decir, esta es una Biblia que, por supuesto, al estudiante de seminario le va a venir muy bien, que al maestro de escuela dominical le va a venir muy bien, que al pastor le va a venir muy bien, que, por supuesto, al historiador le va a venir muy bien, pero que también a la gente más sencilla, la gente más simple, la gente más humilde dentro de la Iglesia le va a venir muy bien, porque le va a abrir multitud de ventanas para que pueda contemplar el texto de la Biblia de una manera mucho más amplia a como habitualmente se puede contemplar en la Iglesia y cómo se puede contemplar con otras Biblias comentadas. De manera que yo en ese sentido diría que es una obra muy global, una obra que realmente es muy amplia, muy completa, y que es una obra que además, cuando la gente la tenga en sus manos, se va a encontrar con que si tiene comentarios o críticas o dudas o aclaraciones, hasta tiene un email al que se puede dirigir para hacerle esas observaciones al autor, que es quien ahora se dirige a todos. César, bueno, son un montón de cosas. Nos fuimos por 9 distintos caminos en cada He resumido mucho, cada una aseguro que he resumido mucho. Sí, en cada una de ellas se abren un montón de preguntas. Me gustó la palabra que dijiste, ventanas, así mismo es. Y de hecho, bueno, has venido trabajando en ella, como digo, algunos años, creo que ya son 2 años y medio, algo así, pero bueno, obviamente este no es un trabajo de 2 años y medio, ¿no? Este es un trabajo de toda la vida. Y lo puedo decir porque he venido observando. Es un trabajo que recoge 40 años de trabajo. Así es. Te he venido observando algunos de los comentarios que hiciste, son cosas que te he escuchado, algunas, ¿verdad? Algunos matices te he escuchado decir, hace mucho tiempo, más de una década, ¿no? Como lo de la carta, te lo escuché en una conferencia, no me acuerdo cuánto tiempo hacia atrás. Pero mira, 2 ejemplos, me gustaría que diéramos algunos ejemplos de todas estas ventanas que se abren, ¿no? Con la Biblia. Una de ellas hablaste de Abraham, cuando Dios llama a Abraham. Es un pasaje que, bueno, se escucha mucho y cada quien tiene sus distintas interpretaciones. Me encantó la interpretación que tú le das, que tiene mucha lógica. A la hora que lo lees dices, claro que sí, así es como debe de ser. Me gustaría aclararos un poquito de esa lucha que tuvo el ángel con Jacob, cuando Dios le cambia el nombre Jacob, a Israel. Bueno, a Israel. El comentario de Génesis, que aparece en la Biblia de estudio, es un comentario donde aparecen muchos aspectos que arrancan del texto hebreo original y que por lo tanto no es muy común escucharlos en predicaciones, en enseñanzas. Dan una idea bastante más completa de los personajes y permiten entender el personaje tal como realmente aparece en el Génesis, es decir, no con este versículo aislado del que yo me apodero para predicar Dios sabe qué, sino para ver toda la trayectoria. Y eso lo vemos en la Biblia. En tus eso se ve en la Biblia ve, y en los comentarios se ve con mucha claridad. Sí. Entonces, de pronto uno comprende por qué Abraham va a este sitio y no va al otro, por qué se ha movido de esta manera y no se ha movido de otra, y por supuesto pasa con Isaac o con Jacob. En el caso de Jacob, Jacob es un personaje que toda la primera parte de su vida intenta imponerle a Dios el camino que él quiere. Es decir, por supuesto, cuando mamá me dice que engañemos a papá Isaac, yo estoy encantado de engañar a papá Isaac. Es decir, lo voy a intentar hacer. Cuando tengo que huir, pues tengo que huir porque si me engancha mi hermano Esaú, se acabó Jacob, etcétera, etcétera. Pero Jacob sigue pensando que él pone las condiciones. En un momento determinado, en el viaje, pretende tener un pacto especial con Dios, que no es la herencia del pacto de Abraham, sino que yo hago un pacto contigo. Yo te doy tanto y tú me das tanto. Es decir, yo, ser humano, considero que yo pongo las condiciones, yo llego al acuerdo y Dios tiene que seguir haciendo lo que a mí me parece. Pero esto va fracasando y de hecho cualquiera que vea la vida de Jacob ve que se suman los fracasos. Le engañan con la mujer y le ponen a la hermana de la mujer. Le toca trabajar otros 7 años para tener a la mujer a la que quería. El suegro intenta engañarle continuamente. Hay un momento en que Jacob además, y ya es mayor, tiene esposas, tiene concubinas, tiene muchos hijos, decide que tiene que cambiar. Y en ese momento
Lo que está aquí discutiéndose es: ¿vas a seguir siendo el Jacob engañador que va sufriendo lo que es llevar la vida de una manera carnal, aunque tengas la promesa todavía? ¿O por el contrario, por una vez en tu vida vas a hacer lo que Dios te manda, vas a escuchar lo que Dios quiere, te vas a someter a la voluntad de Dios? Y ahí se produce esa lucha en la que Jacob, de muy buena gana, seguiría siendo el engañador de años, pero en la que el ángel, que él descubre que es más que un ángel, es el ángel de Jehová, que es una manifestación física del propio Jehová, en un momento determinado, cuando quiere, le hiere en la juntura del muslo y le deja cojo. Y en ese momento Jacob se da cuenta de que efectivamente lo que él ha hecho hasta ahora, que es intentar imponerse, es una estupidez. Primero, porque a Dios le basta con ponerte la punta del dedo encima y te desbarata totalmente, por mucho que tú pienses que eres quien pone las condiciones. Y además porque Jacob en ese momento cambia y deja de ser Jacob el engañador para ser Israel, para ser alguien que lleva incluso el nombre de Dios dentro de su nombre, para ser una persona que cuando uno va viendo el resto de la vida de Jacob ya no actúa igual que antes. Cuando, por ejemplo, sus hijos vengan el hecho de que un joven cananeo se ha acostado con su hija Dina y deciden matar a todos los de la tribu, Jacob, en vez de decir habéis hecho muy bien, habéis vengado a la hija, pena que no hubiera más para haberlos matado a todos, hay que acabar con esta estirpe. Sin embargo, Jacob dice: esto es horrible y lo que nos va a venir ahora va a ser algo verdaderamente terrible, no hay justificación para lo que habéis hecho. De manera que yo creo que la Biblia va a mostrar muchísimos de estos trayectos que desgraciadamente muchas veces se hurtan a la gente. La gente no ha comprendido en realidad la trayectoria de Abraham o de David o de Moisés o la propia trayectoria del Señor Jesús o de Pablo. Pero la Biblia de estudio va mostrando esa trayectoria, va mostrando sobre todo los paralelos que hay con nuestra propia vida y también aquellos aspectos que iluminan nuestra existencia cotidiana. Y esto es totalmente distinto a lo que habitualmente se encuentra en una Biblia de estudio. Sí, otro ejemplo, por pensar en uno, ¿no? Porque pues, hay muchísimos, pero otro ejemplo, el libro de Jonás termina de una manera muy curiosa, ¿no? Con una conversación entre, un reclamo que Dios le hace a Jonás y le hace algunas preguntas y ahí el libro termina, ¿no? No hay más, no hay una respuesta, no vemos realmente si Jonás alguna vez se arrepintió, ¿no? O entendió el asunto, ¿no? Pero ahí termina en esa pregunta. Tú das un comentario que me pareció muy interesante cuando lo leí, de todas las cosas que estuve leyendo mientras me ibas mandando, ¿no? Todos los estudios y los comentarios y todo el asunto, pero eso en particular me llamó la atención. No sé si tiene relación, pero acababa de irrumpir la guerra de Ucrania y para mí, aunque no mencionas nada de eso, ¿no? Pero para mí, hablando de las guerras, ¿qué comentario das sobre esa Sí, a mí me interacción? parece el libro Y de no sé Jonás. si era por lo que estaba, no tengo idea, pero a mí me pareció tan resonante a hoy. Siempre, es que la Biblia es muy resonante siempre. El problema es que muchas veces la colocamos en la estantería del Museo de Arqueología y entonces solo interesa a los arqueólogos y al resto de la gente no ve la relación con la vida cotidiana, mientras que yo creo que una de las cosas que muestra esta Biblia de estudio de una forma muy repetida, muy continua, muy abundante y muy numerosa es que la Biblia ilumina lo que estamos viviendo ahora, porque la naturaleza humana es la misma y Dios es el mismo. Entonces, ¿qué pasa con Jonás? Jonás es un profeta. Cuando de pronto Dios le dice que le quiere mandar a Siria, Jonás dice: ni hablar. No voy a ir a Siria. Y no voy a ir a Siria por una sencilla razón que aparece al final del libro. Y es que si yo predico el arrepentimiento, que es el mensaje fundamental de todos los profetas, predicar el arrepentimiento y la conversión, si yo predico la conversión y estos canallas de los asirios se convierten, los vas a perdonar. Y los asirios, pues era algo peor que si de pronto
tú a un norteamericano le dijeras que la gente que derribó las Torres Gemelas se les llame al arrepentimiento para que Dios las perdone, o muy parecido a lo que te diría un israelí hoy en día en relación con el ataque de Hamás en la frontera con Gaza. Podría multiplicar los ejemplos. Y como Jonás es un profeta y conoce a Dios, dice, yo no voy. O sea, yo no voy para que tú perdones a esta gente que es peligrosa y que nos está atacando continuamente. Pero sabemos que Dios le sale al camino, impide que llegue a Tarsis, en la costa sur de España, de lo que ahora es España, y Jonás regresa, predica el arrepentimiento y la gente se arrepiente. Y a Jonás esto no le gusta. Porque los asirios, que son un peligro, vaya si lo fueron, que acabaron destruyendo todo el reino de Israel, el reino del norte, se han arrepentido y Dios los ha perdonado. Y Jonás dice, si ya lo sabía yo, si te conozco, si sé que tú perdonas al que se arrepiente, y esto era lo que yo me temía, que los fueras a perdonar. Y en ese momento Dios enseña a Jonás de una manera muy conmovedora. Hace calor, hace un viento espeso, asfixiante, y levanta una planta sobre Jonás, y Jonás está tan a gusto debajo de la planta, soplándole la brisa y además cubierto de un sol achicharrante. Y entonces Dios hiere la planta, y la planta se seca, y Jonás se queda sin cobertura contra el calor. Y Jonás empieza a protestar y a decir, pero ¿cómo puede suceder esto con lo bien que yo estaba con la planta? Y entonces Dios le dice, vamos a ver, Jonás, ¿a ti te duele que haya desaparecido una planta que te daba sombra contra el calor? En Nínive viven miles de personas, hombres, mujeres y niños. No vamos a hablar ya hasta de los animales. ¿Y te da pesar? Porque esa gente se ha arrepentido y yo he perdonado a esa gente y he preservado su vida. Y claro, las preguntas de Dios son tan claras que el libro de Jonás no necesita añadir una respuesta, porque todos inmediatamente con esas preguntas comprendemos, como comprendemos muchas veces cuando Jesús formula una pregunta y no tiene que dar la respuesta. Ya con la pregunta hemos comprendido perfectamente lo que nos quería decir. Uh-huh. O deberíamos entenderlo, ¿no? O deberíamos entenderlo. Deberíamos entenderlo. Ahí entonces un comentario que dices, hay de aquellos que se regocijan, ¿no? Cuando hay pueblos que son destruidos por las guerras, ¿no? Y eso es lo que me llamó la atención. Como no sé en qué momento lo escribiste, pero en ese momento... No. He enseñado sobre esto décadas y siempre he enseñado lo mismo. Sí. Lo que pasa es que desgraciadamente hay guerras nuevas y hay que recordarlo. Lo que te quiero decir es que yo nunca lo había visto, el lector, o sea, yo nunca lo había visto de esa manera, ¿no? O sea, no lo había contextualizado a un comentario sobre la destrucción de los pueblos, ¿no? Que a Dios le duelen, sean considerados nuestros enemigos o no, al final de cuentas, a Él le duele el ser humano porque Él nos hizo y Él no tiene ninguna preferencia, ¿no? Por un pueblo o por otro. Y los asirios no eran un pueblo bueno, o sea, era un pueblo especialmente belicoso, especialmente duro, especialmente sanguinario, pero Dios les da una oportunidad y envía a Jonás. Y Jonás, que conoce a Dios, dice, ni hablar, bajo ningún concepto voy a ir yo a predicar a los asirios, a ver si Dios los extermina ya de una vez. Sí, así es. Hablando de la teología liberal, en el libro de Daniel hablas acerca de que muchos comentaristas, muchos escritores ahora modernos ya lo dan por sentado, ¿no? Que el libro de Daniel no lo escribió Daniel y la explicación es porque los sucesos sería casi imposible que una persona pudiera predecir todo lo que sucedió en el libro de Daniel si no lo había vivido, ¿no? Entonces la lógica podríamos decir que se tuvo que haber escrito después, ¿no? ¿Qué explicación das ahí sobre eso, sobre el libro de Daniel? Bueno, el libro de Daniel tiene un comentario tan extenso que ampliándolo un poco sería un comentario a Daniel. Es decir, es uno de los libros que tiene más notas y más comentarios. Pero hasta el siglo II después de Cristo, nadie negó que Daniel lo había escrito Daniel en el siglo VI antes de Cristo. Es decir, esto
Era evidente, lo creían los judíos, lo creían los cristianos, etcétera, etcétera. ¿Cuál era el problema de creer que lo que la Biblia dice es verdad? Hombre, pues que si la Biblia lo que dice es verdad, evidentemente tenemos que responder a lo que la Biblia nos dice. Esto es algo evidentísimo. Es decir, si yo ahora empiezo a decir que hay un incendio, pero no hay llamas por ningún lado, ni olor a quemado, ni nada, pues nos quedamos tan tranquilos en casa. Si de pronto yo anuncio que hay un incendio, salimos a la calle y vemos las llamas y el humo, hay que actuar y hay que responder de alguna manera frente a eso. Entonces, en el siglo II después de Cristo, aparece un filósofo pagano que se llama Porfirio y que dice, bueno, sí, aparentemente aquí hay muchas profecías cumplidas, pero eso se debe a que Daniel no lo escribió Daniel. Daniel no sabemos quién fue el estafador que lo escribió, pero fue un estafador que escribiría seguramente en el siglo II antes de Cristo, y como hay muchas profecías supuestamente cumplidas, en realidad eran hechos que habían sucedido en su época, pues él los colocó diciendo que había un personaje que se llamaba Daniel y que había escrito 4 siglos antes. Pero esto es mentira y no se puede creer en lo que dice la Biblia. ¿Cuál es el problema del argumento de Porfirio? Primero, que efectivamente el libro de Daniel tiene una serie de características históricas que lo ubican bien en el siglo VI antes de Cristo, pero que son imposibles en el siglo II antes de Cristo, como después de Porfirio ha dicho la teología liberal. Segundo, que las profecías cumplidas de Daniel antes del siglo II son muchas, pero luego hay profecías que también se han cumplido. Es decir, yo no quiero disgustar a nadie, pero la profecía de las 70 semanas es una profecía que uno puede seguir perfectamente hasta la aparición del Mesías y la muerte del Mesías a mitad de la semana 70. Y entonces, aunque alguien diga, bueno, pues esto se escribió en el siglo II antes de Cristo, bueno, aceptemos que esa mentira es verdad. De todas formas, Daniel contiene profecías que se cumplieron en el siglo I después de Cristo. Y por lo tanto, esto no es lo que se llama técnicamente un vaticinium ex eventu, es decir, una profecía después de que sucediera, sino que efectivamente Daniel contiene multitud de profecías que muestran que la Biblia es la palabra de Dios y que explica por qué desde el siglo II y luego desde el siglo XIX la teología liberal se hayan empeñado en enseñar que Daniel es un libro falso, es un pseudoepigráfico que lo único que contiene y lo único que hace es enmascarar a un estafador que en el siglo II antes de Cristo escribió el libro y que dijo esto es del siglo VI. No, eso es imposible. Primero, por el contexto del libro y por cómo se narra, que es típico del siglo VI. Y segundo, porque en Daniel hay profecías ya cumplidas que son posteriores al siglo II antes de Cristo y que incluyen la fecha de aparición del Mesías y la fecha de la ejecución del Mesías, entre otras. De manera que ese es uno de tantos argumentos frente a la teología liberal que se encuentran en esta Biblia de estudio. Lo triste es que cuando yo me convertí hace poco menos de medio siglo, la teología liberal estaba excluida de las iglesias, de los manuales de teología, de las Biblias de estudio, etcétera, etcétera. Y sin embargo, en las últimas décadas esa teología liberal ha ido entrando en editoriales evangélicas, ha ido entrando en libros de texto evangélicos, ha ido entrando en no pocos púlpitos evangélicos. Y cuando tú admites en una generación que la Biblia no es fiable, que lo que te dice sobre Moisés, sobre Daniel, sobre Isaías es mentira, la siguiente generación ya no afirma eso. La siguiente generación ya afirma que la enseñanza de la Biblia no tienes por qué seguirla, porque no es fiable, porque se atribuye falsamente a gente que no escribió esos libros de la Biblia. Y entonces lo que viene a continuación pues es admitir el aborto, o el matrimonio homosexual, o el tener amantes múltiples, etcétera, etcétera. Estoy hablando de casos reales de los que podría dar nombres, y se puede hacer porque la Biblia está llena de mentiras y de mitos.
Esta Biblia de estudio plantea una defensa muy sólida, muy documentada sobre ese tipo de acusaciones. Te voy a dar un ejemplo breve, pero que me parece interesante. Por ejemplo, hay una pavada, porque la verdad es que no se me ocurre una manera más suave de calificarla, que se ve continuamente en documentales, en comentarios bíblicos, etcétera, para decirte que el relato de Abraham es falso. El relato de Abraham tuvo que escribirse mucho después de Moisés. El relato de Abraham incluye errores históricos y te dan como prueba la referencia al camello en la época de Abraham. Y te dicen, no, el camello se domesticó varios siglos después, esto es una muestra del error del Génesis y esto es una muestra de que Moisés no lo pudo escribir. Eso es mentira, se escribió muchos siglos después. Bien, yo en la Biblia de estudio documento restos arqueológicos anteriores a Abraham en los cuales se da la circunstancia de que ya aparece el camello, de que el camello estaba domesticado. Y hay restos arqueológicos al respecto, que no solo son huesos de camello que se utilizaba como animal de tiro o como animal de carga, sino también representaciones gráficas que nos han descubierto los arqueólogos, donde ya aparece gente cabalgando camellos siglos antes de Abraham. El Génesis no es erróneo. Por el contrario, el Génesis reproduce con una enorme exactitud lo que es la historia de la época, a diferencia de lo que en un momento determinado nos puedan decir los teólogos de la alta crítica, los teólogos liberales. Sí, fíjate que encontré lo que quería decirte acerca de cómo terminas el libro de Jonás. Dices, hay de aquellos que piensan que la única salida frente a los que practican el mal es exterminarlos. Definitivamente, difícilmente se pueden colocar más lejos del corazón de Dios. Quería leerlo. Bueno, pues yo creo que eso es evidente, ¿no? Cuando la Biblia dice que Dios quiere que la gente se arrepienta, es verdad. Y Dios no hace excepción de sexos, de culturas, de razas, de personas, sino que es muy claro en ese sentido. Jonás es un ejemplo, pero podríamos recordar de manera más cercana ese pasaje del Evangelio de Lucas, por cierto, excluido en algunas versiones modernas de la Biblia, donde los hijos de Zebedeo le dicen a Jesús que si podemos mandar fuego del cielo para que acabe con esta aldea de samaritanos en la que no han dejado que pases. Y él dice, vosotros, ¿es que no sabéis de qué espíritu sois? O sea, no sabéis lo que estáis diciendo. El Hijo del Hombre no ha venido a destruir, ha venido a salvar lo que estaba perdido. Así es, así es. Bueno, César, un poquito de cuestiones más técnicas. ¿Cuánto tiempo tienes escribiendo estos comentarios, esta Biblia de estudio? ¿Cuánto tiempo ya tiene? Bueno, vamos a ver, el tiempo de lo que es la versión acabada de la Biblia de estudio ha sido algo más de 2 años. El tiempo de recopilar materiales, de tener buena parte de esos materiales recogidos, aunque tuvieras que volver a redactarlos, aunque tuvieras que darle otra forma, etcétera, estamos hablando de más de 3 décadas. Es decir, esta Biblia de estudio tiene más de 3 décadas de gestación, aunque luego el parto haya sido un parto de algo más de 2 años. Es decir, es una obra de muchísimo tiempo que además no puedes entender el origen de la obra sin conocer otros libros míos, es decir, sin conocer Más que un rabino, sin conocer Apóstol para las Naciones, sin conocer los primeros cristianos, sin conocer incluso mis diccionarios históricos de religiones, etcétera, pues realmente esta Biblia es incomprensible. Esta Biblia es en buena medida la condensación, la concatenación, la unión de un trabajo que ha durado más de 3 décadas. Y en ese sentido tiene la solera de un trabajo de más de 3 décadas que al final ha terminado plasmado pues en 2 años y pico, pero no partiendo de cero ni mucho menos. Es decir, no es la Biblia en que de pronto le dices a una persona, escríbame usted el artículo sobre la justificación por la fe y luego lo que hace usted pues es que el artículo sobre la justificación por la fe me lo tiene en 6 meses. No.
no se parece a nada de eso. Aquí estamos hablando de un trabajo de más de 3 décadas que en un momento determinado, a lo largo de 2 años y pico, acaba teniendo su forma final. Uh-huh. Y obviamente aquí no se ha usado otros colaboradores fuera de editores y cosas ninguno, así, todo eso 100% tu trabajo. Ninguno, esto es 100% mi trabajo, y tú sabes que incluso a veces peleándome con el corrector de estilo, o sea que, sí. que lejos de ser un trabajo en el que haya aparecido otra gente, etcétera, no, ha sido un trabajo única y exclusivamente mío, y además discutiendo cuando me querían cambiar una coma de sitio o me querían sustituir una palabra por otra. Sí, estoy de testigo, así es. Y bueno, ahora mismo entonces hemos entregado todo para la gente que nos escucha, ya se ha entregado todo. Creo que está yéndose a la imprenta muy pronto la Biblia y estará llegando, como dijimos, en el verano del 25. Como dice César, efectivamente han sido 2 años y medio en este trabajo, pero obviamente uno puede ver aquí toda tu trayectoria, ¿no? En todos los comentarios. Yo creo que en buena medida sí. Es decir, aquí hay una condensación de muchísimo trabajo que pasa por el Nuevo Testamento griego-español interlineal, que pasa por los libros que yo he dedicado a escribir sobre la Biblia, como ahora mismo esa pentalogía sobre la historia del cristianismo en el siglo I, que ya solo queda el libro de Juan, el discípulo amado, para acabar con los 5 tomos de esa historia del cristianismo en el siglo I, como son todos los cursos cubriendo la totalidad de la Biblia del Centro de Estudios Bíblicos Teshuvah. Es decir, aquí hay muchísimo concentrado que ha habido que reducir en algunas ocasiones, porque la Biblia, por razones prácticas, no podía ser algo que hubiera que llevarlo en una carretilla e ir tirando de ella, es decir, había que darle también unas dimensiones razonables, pero yo diría que en no buena medida. Aquí hay más de 30 y tantos años de estudio de la Biblia, de meditación de la Biblia, de volver una y otra vez a la Biblia concentrados. Uh-huh, uh-huh. Entre el Antiguo y el Nuevo Testamento haces unos estudios de ese periodo, ¿no? El periodo intertestamentario, y lo divides en 2, el que va justo después del Antiguo Testamento y luego antes del Nuevo Testamento. Bueno, por supuesto, su valor es incalculable, todo claro, lo que cubres allí. Te detienes mucho obviamente en lo histórico. Es que eso es muy importante. Vamos a ver, la gente a veces tiene una idea muy equivocada, pensando que el judaísmo es el Antiguo Testamento. Eso es un gran error, no se corresponde con la realidad y se puede ver en la Biblia de estudio. Pero es que tampoco cuando llegamos al Nuevo Testamento estamos en el Antiguo Testamento. Esto es muy importante. Ahí hay un paréntesis de 400 años en números redondos en que no hubo profetas en Israel desde Malaquías a la aparición de Juan el Bautista, y en los que se da la circunstancia de que la gente se piensa que acabas Malaquías y empieza Mateo 1:1 y no ha pasado nada. No, han pasado 400 años. Han cambiado muchas cosas. Han aparecido, por ejemplo, la sinagoga, que es algo importantísimo y se ve en los evangelios y en el libro de los Hechos, y hay que explicar qué ha pasado en esos 400 años. Y ese estudio que está entre los 2 testamentos es importantísimo. Como también es muy importante el estudio dedicado al texto griego del Nuevo Testamento, en el que no me voy a extender ahora porque sería muy prolijo, pero explicar por qué existe un texto nuevo del griego del Nuevo Testamento, que es el texto mayoritario y que es el texto más fiable a la hora de traducir el Nuevo Testamento. Pues hay un estudio bastante amplio con sus referencias entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Uh-huh, efectivamente. Bueno, sí, eso es súper interesante porque, bueno, te han invitado a dar varias conferencias que hay por ahí todavía rodando tuyas en distintos lugares donde has dado esa conferencia, ¿no? Pero aquí obviamente está conciso todo. Y yo creo que para la persona que quiere de verdad aprender sobre este tema y poder defender, ¿no? el texto y tener las herramientas, el vocabulario, este es el lugar adecuado para ir a verlo, porque bueno, aquí lo tienes todo resumido. Hay un valor agregado, ¿no? en la palabra escrita, en mi opinión,
las conferencias son excelentes y uno aprende muchísimo, ¿no? Pero cuando hay algo escrito, el escritor, el autor, ha dedicado una gran cantidad de tiempo para pulir, para que cada una de esas palabras tenga lógica y que el lector pueda seguir como un mapa, ¿no? Así que eso me pareció súper interesante, porque bueno, eso fue de las últimas cosas, de las últimas cosas que entregaste, ¿no? Y me pareció, no me esperaba que te fueras por esa vía, pero me parece que, claro, en el contexto de todo y conociéndote, tiene toda la lógica que quieras defender el texto y que le quieras dar al lector esas herramientas, ¿no? Así que, como dices tú, tiene muchísimas ventanas, me gustó esa palabra. La Biblia te puede decir, o sea, todos los comentarios y los estudios tienen un montón de lugares por donde te puedes ir, pero al mismo tiempo todo tiene una coherencia, ¿no? Cuando tú lo ves en su totalidad. Hay mucho que hablar al respecto. No tocamos para nada el libro del Apocalipsis, que por supuesto es un Supongo que es uno de los que va a ser más consultado, sí. Así es, que la gente siempre te pregunta, ¿no? Que quiere que hables sobre los tiempos del fin del mundo y todo eso, y tú tienes siempre una opinión muy original, donde nos ubicas, y bueno, aquí se ve muy bien y lo haces pues de una manera excelente. Creo que la Biblia va, como dices tú, es una Biblia de estudio, obviamente, pero tanto le puede ayudar como al pastor y al maestro y todo eso, por supuesto que la persona, al laico, por supuesto que también, porque la forma en que está escrito tu comentario es de la misma manera que escribes tus libros, que es, como digo yo, nos hablas de ideas difíciles, pero las aterrizas, ¿no? Las aterrizas muy bien a la persona promedio, y aunque los temas son difíciles, las explicaciones son muy claras y muy sencillas, ¿no? Esa es la idea, es decir, esta no es una Biblia para eruditos. Puedes decir que es una Biblia erudita por la enorme cantidad de material que lleva. Un erudito no se va a sentir a disgusto dentro de la Biblia con todas las referencias que hay, etcétera. Pero es una Biblia para la gente sencilla, para que pueda entender los pasajes difíciles de la Biblia, para que pueda comprender episodios que a veces se le escapan, y en ese sentido es una Biblia ideal para el pueblo llano. Uh-huh. Bueno, y los que estén interesados, la Biblia ya está en preventa en Amazon, y está ahora mismo en una presentación de tapa dura, pero va también a tener una presentación de piel. Ya se puede preordenar desde ya. Y bueno, la editorial que la publica es Lifeway, Bradman y Holman. Y por supuesto que ellos nos van a estar dando más información a medida que salga. La portada está muy linda, a mí me pareció muy linda. A mí también. La portada. Muy, muy de acuerdo con la marca de César Vidal, para los que han leído tus libros durante todos estos años. Y bueno, yo creo que va a ser una Biblia que va a destacar, por supuesto, por su valor histórico, su valor teológico. Como dices tú, explica esos versículos difíciles, César Vidal los explica. Y bueno, esperamos que, pues como dices tú, ¿verdad?, arroje luz a todas las personas que lo lean, y yo estoy muy contenta de que finalmente esté el proyecto terminado. Bueno, de tu parte, ¿no? Ahora falta que salga al mercado, pero creo que va a ser algo que va a bendecir a mucha gente. Así que muchas gracias, César, por esta gran obra, por permitirnos tener esto entre nuestras manos muy pronto, y también gracias por explicarnos, ¿no? Como yo siempre pienso en el pasaje de Felipe, del eunuco, ¿no?, que está leyendo el libro de Isaías, y entonces dice, ¿cómo he de entender si no hay quien me lo explique, ¿no? Y por eso es que, bueno, el Espíritu Santo manda a Felipe, y para mí esos son los escritores, los teólogos que nos pueden explicar aquellas cosas que no entendemos, ¿no? Así que muchas gracias por tu trabajo, César. No, ha sido un placer. Había veces en que parecía que no se le encontraba el final, o había cosas que se enrevesaban, pero en términos generales ha sido un trabajo muy grato. Ha sido experimentar la sensación, para mí muy dulce, de que muchísimo trabajo de décadas finalmente iba a quedar fijado en una sola obra, que es la Biblia de estudio, y en ese sentido para mí ha sido un verdadero placer y un privilegio acometerla. Y pasar ahora unos minutos contigo hablando de ella, pues ha sido una delicia. Bueno, gracias, César. Entonces nos vemos en la próxima. Gracias por todo tu trabajo. Hasta la próxima. Hasta luego. Muchas gracias por haberte quedado hasta el final. Ya lo sabes, la Biblia de estudio de César Vidal ya está disponible en preventa en Amazon, y estará llegando a las tiendas en Estados Unidos en julio del 2025 y en los meses subsiguientes al resto del mundo.
Para saber más sobre César Vidal, puedes encontrarlo diariamente en su podcast La Voz de César Vidal. Y si quieres saber más sobre mí, me encuentras en el podcast Hablemos de Libros de Lluvia Agustín. Si te gustó esta entrevista, allá tenemos entrevistas todas las semanas. Así que por ahora se despide de ti, tu amiga Lluvia Agustín, y espero verte en una próxima. Hasta luego. Hablemos de libros con Lluvia Agustín, un podcast de The Agustín Agency. The Agustín Agency, connecting authors to readers.